Gracias, Alex. Bueno, entonces vamos a hablar de padecimientos mentales y ontología formal básica. En realidad, pues como vamos a ver, esto de pues la ontología formal es un proyecto muy grande, pero se ha aplicado a cosas de medicina en general o a genética y muy poco en psiquiatría o en cosas que tengan que ver con padecimientos mentales. Entonces hay algunos pocos artículos que pues la gente que ha hecho los fundamentos de este proyecto han escrito, como especulando cómo se podría aplicar en psiquiatría, y entonces eso es lo que vamos a ver, pero la verdad es que los artículos no tienen mucho sentido si no vemos todo el panorama grande de qué es lo que está haciéndose en ontología formal. Entonces, lo que voy a hacer es, pues voy a tratar de dar todo el panorama, ¿no? Entonces, hace algunas sesiones, Julián, si mal no recuerdo, usaba el ejemplo de esta clasificación que inventó Borges, que dijo que encontró en un libro este, chino, no sé dónde, pero en realidad la inventó Borges, que pues es una clasificación de animales pues que es completamente errática, eh, no es exhaustiva, no es, digamos, tiene intersecciones. Nadie plausiblemente podría usar esto para aplicar ciencia o para hacer ciencia. Entonces, pues el objetivo de la ontología formal, pues es hacer lo contrario de esto, ¿no? Hacer lo más ordenado posible, las clasificaciones más jerárquicas y que se pueda extraer información a partir de ahí. Entonces, el principal autor, o digamos quien ha fundado todo esto, pues es Barry Smith, que originalmente es un especialista en filosofía austriaca. Eso incluye a la obra temprana de Husserl. Entonces, en cierto modo, también es un especialista en fenomenología, pero la fenomenología, digamos que todavía es realista, que está muy ligada a la lógica y a las matemáticas. Y pues ha fundado varios grupos, institutos, ha trabajado para el Pentágono, haciendo ontologías formales, y sobre todo, pues sus proyectos han tenido éxito en cosas que tienen que ver con la investigación biomédica y están muy ligados a la computación, ¿no? De hecho, la ontología formal, en cierto modo, más que una rama filosófica, se suele considerar una rama de la computación, muy ligada a otra rama de la computación, que es la representación de conocimiento. Entonces, ¿qué es una ontología formal? Pues es una representación estructurada y explícita de un dominio. Y lo que es la ontología formal básica o BFO es una ontología general, formal, que sirve como un marco para desarrollar ontologías específicas. Entonces puede haber ontologías que sean sobre genes, sobre ingeniería, sobre cualquier materiales industriales, cualquier cantidad de cosas, pero si siguen los principios y usan como base la ontología formal básica, pues se dice que son conformantes a esto. Actualmente está en su versión 2.0 porque la idea es que pues, se vaya refinando, pero esto es un refinamiento. La idea no es ir agregando categorías específicas a cada disciplina, sino que tenga categorías generales. Ahorita vamos a ver como que de qué tipo y pues que se refinen. Por ejemplo, una de las diferencias me parece, entre la versión uno de BFO y la 2 es que eh, pues vieron que cuando se hablaba de tiempo, por ejemplo, no podía servir esta ontología para la física, sino se agregaba explícitamente que el tiempo depende de un marco de referencia. Entonces, este es el tipo de cosas pues, que se pueden refinar, aunque claro, para personas que usen BFO para la medicina, pues no hay, digamos, no hay velocidades relativistas en la medicina, entonces no es necesario hablar de marcos de referencia, pero ahí están esas herramientas en BFO 2.0 por si alguien lo quiere aplicar a la física. Tiene un lenguaje formal asociado, entonces es un lenguaje que cuando nos comunicamos con computadoras tenemos que respetar o usar esa sintaxis. Y también, a diferencia de otras ontologías,
más cercanas a la computación, pues tiene una defensa filosófica de sus presupuestos y una ontología realista. Entonces vamos a ver que si vemos este libro que introduce la ontología formal, pues cita varios metafísicos analíticos, cita cosas de lógica, o sea, realmente tiene todo ese sustento. Los objetivos fundamentales, pues que se propone cualquier ontología o en particular BFO es que haya interoperabilidad, que distintos investigadores trabajando en distintos paradigmas, pues puedan compartir sus datos sin tener que rehacerlos o readaptarlos. Entonces simplemente yo pueda acceder a las bases de otros, jalar datos, hacer inferencias con esos datos, etcétera. También compartibilidad y reutilizabilidad. También que si yo hago, por ejemplo, una ontología para genes, pues alguien que esté trabajando específicamente sobre enfermedades autoinmunes y tenga una parte de su ontología hable de genes, pues pueda jalar mi ontología y usarla, ¿no? Entonces, todo tiene que estar muy bien ordenado para que la idea es que cuando se junte la compatibilidad sea instantánea. Eh, Hay que notar que, pues no, digamos, alguien podría decir, bueno, pues esto suena muy hermoso, ¿no? Suena eh, como un ideal, pero no se va a poder para toda la ciencia. Bueno, la idea, no, la idea es irlo haciendo para las cosas que se puedan, ¿no? O sea, no podemos decir que este proyecto falló porque no unificó toda la ciencia. Pues, la idea es ir unificando partes e ir obteniendo resultados sobre la marcha y en la práctica. Es algo muy más que ligado a los ideales filosóficos, como podría ser un círculo de Viena, pues es algo mucho más ligado a la práctica y que se ha refinado a partir de la retroalimentación que dan investigadores, médicos, médicas, etcétera, ¿no? También incluye cosas de representación de conocimiento, integrar datos heterogéneos, mantener bases de datos, validar el control y la calidad de esos datos, y también tiene aplicaciones en razonamiento y comunicación, por ejemplo, cosas como razonadores automáticos, que inmediatamente me puedan decir, ah, mira, resulta que este material es el tipo de cosa que se puede usar en este edificio, pero eso yo no lo tengo que haber representado antes, sino simplemente haciendo inferencias por el tipo al que pertenece ese material y los usos que tiene ese tipo de material, pues pueda dar ese tipo de inferencias y también sirve para desarrollar interfaces con lenguaje natural. Como si ustedes han metido algo de bases de datos o han visto cómo se hacen ese SQL o ese tipo de cosas, pues a veces son cosas ininteligibles, más que para la persona que tiene el trabajo de llevar esas bases, ¿no? Pero si tenemos no una base de datos salvaje, sino una base de datos que está adecuada a una ontología formal, pues podemos hacer una interfase mediante la cual en lenguaje natural yo le puedo hacer, o lenguaje casi natural, yo le puedo hacer preguntas a esa base de datos y me pueda contestar y yo pueda entender en cada momento lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una ontología formal, o en particular la ontología formal básica, pues va a resolver problemas como idiosincrasia tecnológica. Por ejemplo, pues alguien puede usar un lenguaje para base de datos, alguien otro, distintas herramientas, y de eso surgen incompatibilidades. Puede haber problemas de idiosincrasia humana. En ciencia de materiales se pueden usar unos sistemas de clasificación, en química otros, y entonces ya surge incompatibilidad. Y también una ontología formal, pues surge para resolver confusiones. Cosas como, por ejemplo, vamos a ver más al rato, que tienen que ver con representación y realidad. Eh, si un criterio para decir que alguien tiene, eh, no sé, voy a inventar esto, pero decir, pues depresión, tiene que tener más de 3 meses con síntomas, entonces después de 3 meses yo cambio en la base de datos del hospital y digo, el paciente tiene depresión. Pero alguien podría, digamos, alguien que no, que desde fuera toma esos datos y le preguntan, ¿desde cuándo tiene depresión el paciente? Pues diría, desde el 22 de mayo. No, el 22 de mayo es la fecha en que cumplió el criterio de los 3 meses, pero no quiere decir que tenga depresión desde el 22 de mayo, ¿no? Entonces, esos problemas surgen todo el tiempo, no porque la gente sea tonta, sino porque no hay esta interoperabilidad entre bases de datos. Y también podemos resolver problemas que tienen que ver con inconsistencias o imprecisión, ¿no?
Evitamos también razonamientos absurdos. Por ejemplo, en este ejemplo que pone es de otro, un sistema que existe que no se conforma a BFO y entonces define eh, un, un, un sujeto médico como me parece que como, no, que define un viviente como un sujeto biológico que puede estar vivo o muerto, y luego define aplicación de insulina como tal, inyectar la insulina a un viviente. Entonces, si combinamos esa información, pues diría que una aplicación de insulina es inyectar la insulina a un ser biológico que está vivo o muerto, ¿no? Y pues nadie hace aplicaciones de insulina a un paciente muerto. Entonces, estos absurdos surgen de cómo hacemos las definiciones sin jerarquía, sin organización, y al momento en que las combinamos se obtienen estas cosas, ¿no? Acá hay un ejemplo que ponen los autores sobre todo esto es la misma, el mismo compuesto, digamos, pero en distintas disciplinas, distintas tradiciones, distintos sistemas de clasificación, se les llama de todas estas maneras, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de idiosincrasia humana y que se va a evitar con este tipo de sistemas de clasificación. Eh, Se han creado muchas ontologías conformantes a BFO. Según los autores, yo tendría que meterme un poco más, pero ha tenido sobre todo éxito en cosas que son biomédicas y genéticas. Sé que se le ha metido mucho dinero, sé que se han creado institutos, eh, pero honestamente no puedo saber qué tan fructífero sea, qué tanto haya permitido despegar a la investigación, qué piensen los investigadores de esto, pero pues, como lo presentan los autores, ha tenido varias áreas de aplicación y muchos frutos. Además, pues la idea es que haya herramientas computacionales ligadas a las ontologías formales. En el caso de las ontologías que se conforman a BFO, pues está OWL, que es un lenguaje para comunicarse con la base de datos. Como ese lenguaje todavía es complicado, pues hay editores que hacen esto más fácil para el usuario. Hay razonadores automáticos que toman como base la ontología. Y también hay buscadores. eh, la idea es que un poco pues como hacen los programadores en GitHub, ¿no? Quieren hacer algo, pues a veces no empiezas desde cero, ves quién ha hecho algo similar. Entonces tú quieres hacer una ontología, pues puedes ir a esos buscadores donde la gente sube los investigadores suben sus ontologías y yo puedo jalar una ontología parecida o de un área cercana a lo que yo quiero hacer y modificarla y a partir de ahí generar mi propia ontología y aplicarla en mis bases de datos o en lo que yo quiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Alex, Ok, entonces la digo, definición es es, complejo. Yo estoy tratando de entender. Entonces, todavía no tengo preguntas, pero estoy poniendo atención, mucha atención. perfecto. Si no, igual estoy al pendiente del chat, cualquier cosa. Bueno, entonces la definición es una ontología, pues es un artefacto representacional que tiene una taxonomía como parte propia y cuyas representaciones tienen la intención de designar una combinación de universales, clases definidas y algunas relaciones que se cumplen entre ellas. Al final volvemos a la definición. Entonces, bueno, todo esto va a ser muy quisquilloso, pero voy a pasar rápido por esto. ¿Qué es una taxonomía? Pues una jerarquía que consiste en términos que denotan tipos o universales ligados por relaciones de subtipo. ¿Qué es una jerarquía? Es una estructura grafoteorética que consiste en nodos y, ¿cómo se dice? Bueno, las flechas, digamos, ¿no? Las líneas que unen el grafo, no me acuerdo, vértices creo que se dice. Donde la raíz está conectada a todos los otros nodos por medio de ramas únicas. ¿Qué son los universales o tipos? Son las entidades en el mundo referidas por los nodos. ¿Y qué es una entidad? Cualquier cosa que existe, incluyendo objetos, procesos y cualidades. Todo esto son definiciones estipuladas. Entonces no podemos, digamos, no podemos estar en desacuerdo de decir, oye, es que las cualidades no son entidades realmente por tal, tal, tal. No, espérate, esto es una definición estipulada y esto es lo que entienden los autores por entidad, ¿no? Todo esto tan enredado, pues se puede ver acá. O sea, tenemos una jerarquía.
unida por líneas, ¿no? Entonces tiene una estructura de grafo, ¿no? Que son, los grafos básicamente son las estructuras matemáticas que se parecen a las estaciones del metro, donde hay nodos que se van uniendo por cosas. Y notamos que cada uno de estos nodos solo tiene un padre, ¿no? Entonces, reptil es un tipo de vertebrado animal, pero no puede tener más padres. Y pues hay una raíz única para toda la estructura. Sí, Julián. Gracias, Alejandro. No, por favor, dime si esta pregunta la vas a contestar más adelante, que es altamente probable. Eh, Simplemente quería pedirte que en el momento en que llegues ahí, tengo una duda respecto de el tratamiento, digamos, de esos nodos cuando se trata de entidades, diríamos, de endurantes o cuando se trata de procesos o de entidades procesuales. Porque intuitivamente, sin yo tener ni idea de esto, uno pensaría, claro, de alguna manera distintos nodos que representen entidades, animales, células o cosas de esa naturaleza de alguna manera compondrían junto con los grafos o los vectores o como se llame, una entidad procesual. Pero no sé si así funciona, dado que los nodos en sí mismos, si entendí bien, pueden ser también procesos. Entonces, si lo vas a contestar más tarde, bien, pero era para no olvidarme, o si no, pues puedes decir algo. Muy- Gracias. Voy a adelantar algo, aunque voy a hablar esto más adelante. Em, Tú puedes, como dices, adoptar esa perspectiva de continuantes o de ocurrentes, como son los procesos, pero no se combinan nunca en la misma jerarquía. Entonces, cuando tú estás trabajando con la perspectiva de continuantes, solo hay continuantes en tu taxonomía. Cuando estás trabajando con la perspectiva de ocurrentes, solo hay ocurrentes en tu taxonomía. Y después lo que haces, aunque no se combinan taxonómicamente ambas perspectivas, lo que haces es crear relaciones entre las dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, por ejemplo, tienes lactar, es un proceso que tienen los mamíferos, ¿no? Pero lactar va a estar en otro árbol, no va a estar en un árbol como este, pero entonces vas a crear una relación de, por ejemplo, decir, lactar es un tipo de proceso que instancian los mamíferos y va a quedar como relación en tu ontología, Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Alex. no por nada. Ah, sí, gracias, Percy, era verte. Ok, entonces, ahora, siguiendo con la definición, que habíamos dicho que una ontología es un artefacto, que es un artefacto representacional, perdón. No copié la definición de artefacto, pero bueno, es intuitiva, ¿no? Es algo hecho con un propósito. em, Acá está. Una representación es una entidad que puede ser un término, una idea, una imagen, etcétera, que se refiere a otras entidades. Un artefacto es algo deliberadamente diseñado por humanos para un propósito particular. Entonces, pues un artefacto representacional es la combinación de ambas cosas. Una unidad representacional va a ser una representación que no tiene una parte propia, que es una unidad representacional. Por ejemplo, una palabra, pues las letras de una palabra no son unidades representacionales. Y una representación compuesta va a ser una representación construida de subrepresentaciones como constituyentes. Por ejemplo, un párrafo pues tiene oraciones como constituyentes subrepresentacionales, las oraciones tienen palabras, etcétera. Y un término va a ser un sustantivo singular o una frase sustantiva eh, que conforman las unidades representacionales y las representaciones compuestas en una ontología, ¿no? Entonces, esto es lo que distingue a el proyecto de la ontología formal de los proyectos que se han hecho de unificar terminologías. En este caso, no solo estamos trabajando a nivel de terminologías, estamos trabajando a un nivel más profundo, pero al mismo tiempo todo lo que estamos haciendo va a tener términos asociados para referirse a estos. Los autores, aunque después que hablemos de psiquiatría va a haber cambios en esto, pero en principio dicen que hay que tratar de capturar los términos que estén más en uso, tratar de ser lo menos revisionistas posibles, como darle a los investigadores la última palabra, porque el objetivo es construir una herramienta para investigadores. De hecho, lo llaman los autores como un nuevo órgano, ¿no? Así como Aristóteles hizo su lógica para la biología que se hacía en su época, pues esto es como una herramienta para
hacer inferencias, categorizaciones, etcétera, para la investigación tal como se hace hoy en día. Entonces podemos volver a la definición. O sea, una ontología es un artefacto representacional que incluye una taxonomía como parte propia, cuyas representaciones tienen la intención de designar una combinación de universales, clases definidas y algunas relaciones entre ellos. Algunos principios que toman los autores para el diseño de ontologías. El primero, realismo. Esto es importante porque mucho de lo que se hace en ontología formal, recuerden que mucho viene de la computación, no de la filosofía, está hecho desde una perspectiva conceptualista. Lo que se está representando son los conceptos que tienen la disciplina, los investigadores, mientras que aquí la idea es representar la realidad. Eh, claro, va a haber veces que no estamos seguros de que algo existe como el bosón de Higgs, entonces lo podemos integrar provisionalmente a nuestra ontología, pero la idea es que lo estamos integrando pretendiendo que eso sea parte de la realidad, ¿no? Digamos. También tiene una perspectiva perspectivista, sobre todo en lo que tiene que ver con granularidad, ¿no? Eh, Ellos están en contra de lo que llaman un reduccionismo, que dice que solo el nivel más fundamental de descripción de la realidad es una representación ontológica fiel. En cambio, ellos dicen, no, pues en un nivel mesoscópico, macroscópico, pues hay realidades que son ontológicas. Por ejemplo, el borde de una mesa, pues puede ser, en un nivel macro, puede ser una realidad, aunque, como decía Eddington, pues si yo me voy a ver al nivel subatómico, pues no hay borde de una mesa, ¿no? Lo que hay son enjambres de partículas, y si lo veo desde un punto de vista cuántico, pues peor, ¿no? Porque son distribuciones de probabilidad. Entonces parecería que no tiene sentido hablar del borde de una mesa, y entonces lo que dicen los autores es, pues es cuestión de perspectiva, es tan válida la perspectiva macroscópica como la perspectiva microscópica. Y lo que queremos es una ontología adecuada, no una ontología fundamental, adecuada para los distintos niveles en los que investigamos. Otro principio es el de fabilismo, entonces esto pues conlleva un principio metodológico que debemos diseñar ontologías que sean fácilmente revisables. Ya hablé un poco de lo que es lo que llaman adecuatismo, principio de reusabilidad, ¿no? No está reinventando la rueda, sino a tratar de hacer siempre ontologías que otros puedan aplicar, que otros puedan usar. Em, sí, Julián. Hola, perdón, prometo no No, interrumpirte las veces que más. quieras, por favor. También de pronto vas a hablar esto después. Tengo una duda aquí y es cómo se conceptualizan, se modelan, en fin, las relaciones, digamos, de pertenencia, digamos, de todo parte o algo, digamos, ontológicos, eso lo entiendo perfectamente. Claro, hay un tipo de relación que serían tales cosas del nivel microscópico que componen tales otras del nivel macroscópico, digamos, en un sentido muy lato. Entonces, esas cosas se pueden contextualizar dentro de la misma ontología y decir, por ejemplo, que sí, que determinadas partículas forman la mesa o algo por el estilo, o también se hacen relaciones como entre las entidades procesuales y las entidades endurantes. Pues mira, sí voy a hablar un poco de las relaciones de todo parte. No sé si lo que diga vaya a responder tu pregunta particular, que tiene que ver en cómo conectar la física fundamental con lo macroscópico, pero yo creo que podemos volver a presentar tu pregunta, ¿no? Cuando estemos No, hablando de... claro, bueno, que no es tanto lo de la física fundamental, era un ejemplo y de pronto un mal ejemplo. Yo digo incluso en categorías que sean todas pertinentes para la ontología, por ejemplo, de una enfermedad, ¿cierto? Ahí probablemente hablar de átomos no sea una categoría muy pertinente que usen los médicos, por ejemplo, pero bueno, se puede hablar de células y de un órgano o cosas por el estilo. Más para ahí va mi pregunta, entonces seguro que cuando llegues allá veremos eso. Sí. Gracias. No, bueno, y también existe la medicina nuclear, ¿no? O sea, no deberemos descartar que en algún momento vaya a ser importante esto. Claro, sí. Entonces sí, recuérdame, en un momento. También dice que hay que balancear utilidad y realismo, pero en realidad cuando lo explican los autores dicen que hay que darle prioridad al realismo, ¿no? Eh, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una ontología para construir edificios y yo puedo usar un atajo que en ese contexto va a tener sentido, como por ejemplo, definir cemento como algo que sirve para unir ladrillos, no sé, inventándoles,
pues el cemento no es eso, ¿no? El cemento es un tipo de sustancia que pertenece a tal clase química. Eh, entonces, a lo mejor para alguien que quiera hacer una ontología para construir casas, pues es más fácil saltarse todo eso y definir el cemento para lo que lo quiere hacer. Eh, pero lo que dices, debemos evitar esto, ¿no? Tratar de mantener el mayor realismo que podamos y sí, en algún momento pues podemos diseñar ontologías especiales para con fines prácticos, ¿no? Pero esa no es como la idea de, o sea, las cosas que se conforman a BFO deben tratar de, a pesar de ser útiles, mantener un realismo. Eh, También pues la revisabilidad, que tiene que ver con el falibilismo, y dice el principio de la fruta que cuelga más bajo, empezar con las cosas que son más fáciles de entender, más fáciles de definir, y a partir de ahí trabajar hacia las cosas más complejas y controvertidas, ¿no? Entonces, el orden del trabajo no es desde lo fundamental hacia lo menos fundamental, es desde lo más entendido hacia lo menos entendido. En este aspecto son muy aristotélicos y de hecho en muchas cosas más, ¿no? Como hemos visto en su visión categorial de la ontología, eh, hablan de definiciones aristotélicas, por ejemplo, etcétera. Lo cual creo que se va a complicar, ¿no? Cuando salgamos de dominios que sean categóricos, jerárquicos, etcétera. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces hablemos de lo que son las clases universales y particulares. Una clase va a ser una colección máxima de particulares. Por ejemplo, fumador en Leipzig, eso es una clase. O la clase compuesta por Mariana, Julián y yo, eso es una clase. Cualquier cosa así, ¿no? Mientras que los universales son lo que correspondería a lo que solemos llamar clases naturales, como membrana celular, ¿no? ¿Y qué características suelen tener los universales? Son repetibles de manera indefinida. Por ejemplo, fumador en Leipzig, pues si se destruye la ciudad de Leipzig, pues no se va a repetir fumador en Leipzig, ¿no? Claro, uno podría decir lo mismo de membrana celular, ¿no? Si se acaba la vida no va a ser repetible, pero bueno, si volviera a evolucionar la vida de una manera similar, probablemente volvería a haber membranas, ¿no? Celulares. Los universales contienen solo términos generales. Yo no puedo definir un universal como el grupo compuesto por Alejandro y Julián, eso no sería un universal, y figuran en leyes científicas prominentes, ¿no? No hay leyes científicas para los fumadores en Leipzig, por ejemplo. Eh, no estoy seguro si fumador sería un universal, yo creo que sí, podría ser, no lo sé. La representación de universales en una ontología involucra relaciones que tienen con otros universales y también esto es una de las cosas que distinguen una ontología de una terminología. La terminología arregla las definiciones de todo, pero no nos dice qué tipo de relación tienen unas cosas con respecto a otras. Entonces aquí pues dan algunos criterios de si un término general realmente refiere a un universal, pues tiene que ver con la experimentación, la repetibilidad. Normalmente no es algo que esté definido en términos lógicos, como puras combinaciones, por ejemplo, la disyunción mapache o perro, pues a lo mejor me sirve si yo soy administrando un parque y nada más en ese parque hay mapaches y perros, pues a lo mejor yo puedo definir animal del parque como mapache o perro, pero pues eso sería una clase, no sería un universal. Y también los autores dicen que no hay que usar clases con tanta libertad. O sea, sí se pueden usar clases, pero esas clases deben ser como cosas que son universales, especificados a partir de otros universales. Por ejemplo, decir mujer entre 20 y 30 años que ya tuvo un parto. Esa clase está muy bien. Pero otras clases como a lo mejor mapache o perro, pues hay que tratar de evitarlas, ¿no? Ahora sí vamos un poco más a lo de tipos de entidades. Eh, Como vimos, pues entidad involucra pues básicamente cualquier cosa que hay. Y los dos tipos más generales son continuantes, que es una cosa que pues, todo el tiempo existe de manera ininterrumpida a través del tiempo. Un ejemplo puede ser un tigre o el color de ese tigre en particular. Y
otro tipo de entidad, pues podría ser ocurrente, como un proceso de meiosis particular, ¿no? Como un ejemplar. Ahorita después hablamos de tipos si quieren, pero ahorita puse ejemplos como con ejemplares. Entonces, esta es la clasificación de los continuantes. Como les había dicho, cuando estemos haciendo jerarquías o taxonomías de continuantes, siempre vamos a incluir continuantes, no vamos a mezclar continuantes y ocurrentes. Entonces, un continuante puede ser un continuante independiente, no requiere de otras cosas sobre las cuales tenga que inherir o existir, etcétera. Los continuantes independientes son de dos tipos: entidades materiales o entidades inmateriales. Cualquier cosa que parcialmente esté constituido por ser una entidad material se va a considerar material. O sea, con que tenga algo material va a ser material. Y las entidades materiales a su vez se dividen en tres. Un objeto, pues dan una definición un poquito más compleja, pero la idea es que un objeto tiene una serie de partes que comparten relaciones entre sí, y intuitivamente lo que le pase al objeto va a tener el mismo destino que sus partes, ¿no? Mientras que un agregado de objetos puede ser, por ejemplo, un objeto puedo ser yo. Un agregado de objetos puedo ser yo con mi sombrero, ¿no? Entonces yo puedo considerar el agregado de objetos que me compone a mí y a mi sombrero, pero pues lo que le pase, yo puedo triturar el sombrero y no me va a pasar nada a mí, ¿no? Eh, yo me puedo mover fácilmente sin que se mueva mi sombrero, podemos estar en dos lugares muy distintos, etcétera, ¿no? Entonces esa es la distinción entre un objeto y un agregado. Y está lo que es una parte objetual por fiat, ¿no? Entonces va a ser algo que no es un objeto, porque no es independiente, pero es una parte de un objeto que yo puedo considerar como un objeto. Por ejemplo, el brazo de Mariana. Ese puede ser una parte fiat de objeto. La pata de la mesa, ¿no? Ahora, si a mí me amputan el brazo, yo sigo siendo Alejandro. O sea, yo siempre voy a ser Alejandro. Alejandro no tiene partes, ni es, digamos, bueno, sí puede tener partes de objeto fiat, pero en cada momento en que yo existo, yo soy completamente Alejandro, aunque vaya cambiando mi cuerpo. También los objetos no tienen partes temporales. Yo no puedo decir que el día de hoy yo fui una rebanada temporal de Alejandro, sino que cada momento que existo soy completamente Alejandro. Ahora, si me cortan el brazo, pues lo que va a suceder es que eso que antes era una parte de objeto fiat, que era mi brazo, pues se puede, y si alguien preserva el brazo en un museo, como la mano de Obregón o lo que quieran, pues mi brazo puede convertirse en un objeto. Y en ese caso, pues ya existiríamos dos objetos. Yo, Alejandro Manco, y ese brazo, que ya no es parte de Alejandro, ni ya no es un objeto fiat, parte de objeto fiat, sino simplemente es un objeto independiente. Entonces, notemos que hay dos maneras en que se puede ser parte de una entidad material, ¿no? O sea, un sombrero puede ser parte de un agregado de una persona y su sombrero, y esa es una relación muy distinta a como un brazo es parte de una persona. No sé si haya preguntas hasta acá. Ok. Y luego tenemos... Alex, yo sí me perdí un segundo Ujú. con lo del objeto Fiat. ¿Qué es eso del objeto, lo de Fiat? Ahí me perdí. Un Ok, segundo ya no seguí esa parte. sí. El ejemplo es, por ejemplo, fiat es porque es como por convención o por definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dinero fiat, pues dices, estos son 10 pesos, pues porque el gobierno dice que son 10 pesos y ya, ¿no? Entonces, la idea es que yo Ah, puedo partir una persona de distintas formas. La puedo partir en torso y extremidades, ¿no? Y cabeza. O la puedo partir en piel e interior. O la puedo partir de mil formas, ¿no? Entonces, esa parte de objeto fiat va a depender de una descripción y de un cierto interés. Pero esas partes ok. no son objetos por sí mismos. Tu mano no es un objeto, es una entidad material, sí, pero el objeto eres tú completa con todo y tu mano. Ok.
En el caso del dinero, En el dinero eh, se usa la palabra fiat, o sea, es que ellos toman esta palabra fiat, que se usa en muchos contextos económicos. Entonces, fiat es lo que tiene valor simplemente por definición, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es, estos son, se consideran como objetos, pero solo de manera fiat, como de manera convencional. Entonces, si tú, convencional, ajá, como por convención. ajá. Pues, Entonces tú puedes, si tú eres oftalmólogo, pues te conviene considerar a los ojos como objetos. Pero como esta ontología es realista, dicen, no vamos a decir que los ojos son objetos, no son objetos. eh, Porque los ojos de Mariana tienen un destino común con Mariana. A donde va Mariana van sus ojos, si se le infecta el ojo a Mariana, se le puede extender la infección a Mariana, entonces no son objetos. Pero cuando estamos en el consultorio, podemos considerar como objetos fiat, como objetos de a mentiras, digamos, a los ojos de Mariana. ujú. En este caso, un objeto de estudio o un objeto de intervención. Ay, ¿podría repetir, por favor? Yo encontraba dónde estaba, pero también ya lo ubiqué ahorita. ¿En qué parte del esquema estás hablando de eso? Sí, acá. Sí, ujú. Gracias, Alex. No, era la única duda que tenía. Ok. Em, y luego tenemos la otra rama de continuantes independientes, son entidades inmateriales. Entonces, por ejemplo, una entidad inmaterial puede ser una región espacial, puede ser un espacio tridimensional, por ejemplo. Claro, estos dependen de un marco de referencia. También yo puedo hablar de superficies, entonces sería un espacio bidimensional, de líneas o de puntos, ¿no? Y estos pues se consideran objetos inmateriales. Claro, ya si nos metemos en la metafísica, hay unas personas que se llaman supersubstancialistas sobre el espacio, que dicen que el espacio es una entidad material, pero bueno, nosotros normalmente lo entendemos como una especie de región donde existen las cosas, ¿no? Luego tenemos lo que es un sitio. Un sitio es algo distinto a una región espacial. Por ejemplo, piensa que tú estás en un tren muy lujoso que tiene un vagón comedor. O sea, ese vagón comedor es un sitio, pero pues, el sitio puede ir ocupando distintas regiones espaciales, ¿no? Se puede ir moviendo el tren y tú estás en el mismo sitio, ¿no? Entonces, un sitio se puede definir como el hueco que está rodeado por un objeto eh, donde puede estar, ¿no? Entonces hay un vagón del tren, que es un objeto que tiene, que no está completamente lleno, tiene un hoyo, y ese hoyo pues fue designado como el comedor del tren. Y esa es una región espacial, es un sitio, perdón, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? Sí. Y Entonces, región luego, espacial es algo más amplio que el sitio. El sitio es algo más acotado. ajá, o sea, el sitio puede ocupar varias, o sea, el sitio tiene que ver con una función, ¿no? Ujú, ujú. Como dices, por ejemplo, la bolsa de tu pantalón, pues puede ser un sitio, pero se va moviendo conforme se va moviendo tu pantalón, ¿no? Un sitio puede ocupar distintas regiones espaciales. Entonces, imagínate que tú guardas las llaves en tu pantalón y dices, bueno, las llaves se movieron en el espacio, pues sí, primero estaban en mi casa y luego me fui al trabajo y las llaves me siguieron, pero en cierto modo estuvieron en el mismo sitio, en tu bolsa, ¿no? Ah, ok. Ujú. Ya. Ujú. Ya Y entendí la relación entre ambos. ujú. Sí. Y luego tenemos una, no sé cómo traducir esto, frontera, ¿sería? Sí. La frontera de los continuantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los médicos, cuando hacen anatomía, pues distinguen fronteras y dicen, hasta acá termina el, el corazón, o hasta acá termina esta otra cosa, aquí empieza el brazo, ¿no? Eh, ¿Por qué son inmateriales? Pues porque en realidad las fronteras en la realidad no existen, ¿no? Entonces una frontera puede ser algo tridimensional, bidimensional o un punto. Por poner un ejemplo, digamos que tú tienes tu casa y está la puerta, ¿no? La casa es un objeto material, la puerta
también es un objeto, pero está la frontera de la casa, ¿no? Como el momento justo en el que tú entras y ya estás, para un abogado podría ser importante para determinar si hubo allanamiento, por ejemplo. Pero tú podrías ir haciendo la puerta cada vez más delgada, más y más indefinidamente. O sea, claro, bueno, va a haber un momento en que hay un límite físico, ¿no? A qué tan delgada puede ser, pero en un contexto idealizado, tú siempre la podrías hacer más delgada. Y esto es porque tú estás concibiendo la frontera de tu casa como un plano de dos dimensiones que no tiene grosor y que está ubicado en un espacio tridimensional. Entonces, la idea es, por eso son entidades inmateriales, las fronteras. Ahora, claro, hay fronteras que sí son materiales, como la membrana celular, por ejemplo, o la envoltura de un regalo. Pero esas fronteras son entidades materiales. Aquí se está refiriendo a las fronteras como en un sentido, pues más como de un modelado matemático de las cosas, ¿no? Entonces, están en la realidad, pero son inmateriales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien, gracias. Ok, déjenme revisar una cosa rápido. Necesito revisar una definición. Ok, ya lo recuerdo. Luego tenemos continuantes genéricamente dependientes. No existen por sí mismos, como las personas, pero pueden ser cosas como papeles sociales, funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un doctor es algo que continuamente existe. Entonces, Julián en su función de doctor, pues es un continuante, pero pero digamos, Julián en su función de doctor, pues depende de Julián como entidad independiente. O el presidente de México podría ser un continuante genéricamente dependiente, lo pueden ocupar ese papel distintas personas y según quien lo esté ocupando, pues ese continuante genérico va a ir dependiendo de la persona que esté ahí. Y luego, esperen un momento, ahorita tengo que cargar mi batería, pero tenemos un continuante específicamente dependiente. En ese caso tenemos cualidades como color, etcétera. Tenemos también cualidades relacionales, que es un subtipo de cualidad, como puede ser hijo de, ser amigo de. eh, y tenemos continuantes específicamente dependientes que van a ser entidades realizables, ¿no? Ya no estoy, ya no estoy seguro si dije bien la diferencia entre genéricos y continuos. No, perdónenme, los papeles son, no, lo dije al revés. Los papeles son específicamente dependientes. Entonces, todo lo que dije de la presidencia, etcétera, más bien aplica para esto, es lo que quería checar. Pueden ser, las entidades realizables pueden ser papeles o pueden ser disposiciones. Por ejemplo, la disposición de el órgano de latir, pues es una entidad realizable. A veces hay entidades realizables que todo el tiempo se están realizando, mientras existe el corazón. Bueno, a menos que sea una cirugía de esas que le congelan a uno el corazón, pero normalmente siempre está realizándose. O hay veces que se realizan pues solo por momentos. Entonces, por ejemplo, pues tal vez mi estómago tiene la función de la disposición de digerir, que además es una función. Acá la definición de función pues es como muy intuitiva, como en la tradición de Wright, que algo es una función si existe por eso, no se meten como en la finura filosófica, y creo que está bien, creo que no hace falta. Pero pues mi estómago no está digiriendo todo el tiempo, sino que, bueno, no, es que tal vez digerir sea un proceso, ¿no? Pero podríamos decir estar irritado, algo así, ¿no? O ese tipo de cosas pueden ser entidades realizables. No sé, ya me confundí. Bueno, ahorita lo revisamos. Perdón, es que leí todo el libro muy rápido. Y luego tenemos las cualidades. Si quieren, después podemos revisar el detalle fino. Y luego tenemos
Esta es la ontología formal básica de ocurrentes. Entonces, los ocurrentes sí son procesos extendidos en el tiempo. Sí van a tener partes temporales, a diferencia de los continuantes. Y creo que aquí viene un poco la pregunta de Julián. Entonces, primero, pues tenemos procesos, como puede ser la meiosis, por ejemplo. También está la barra, cómo se decía? Recuerden, ¿Frontera? la frontera del proceso, o sea, el momento en que empieza la meiosis es un ocurrente, el momento en que termina no es propiamente un proceso, es una frontera de proceso. Dentro de los procesos, algunos procesos van a ser historias. Una historia es el conjunto de todos los procesos que le sucedan a un objeto. Entonces, cada objeto, hay una relación uno a uno entre objetos y su historia. Entonces, una cosa es Alejandro, que no tiene partes temporales, y otra cosa es la historia de Alejandro, que sí tiene partes temporales. ¿Cómo se relaciona la historia de Alejandro con Alejandro? Indizando. O sea, yo puedo ir indizando distintos momentos de la historia de Alejandro, pero entonces si quiero decir algo como Mariana fue amiga de Alejandro en determinado momento, esa relación va, digamos, ontológicamente, no voy a poder hacerla directamente con Mariana y Alejandro, sino que voy a tener que meter en algún punto la historia de Mariana y Alejandro, ¿no? Para poder decir eso, para poder decir, Mariana y Alejandro fueron amigos de tal a tal año. Bueno, espero que no dejemos de ser amigos, pero era un ejemplo. Más Em, te vale que no sea indirecta, Alex. Luego tenemos regiones espaciotemporales, ya no son solo espaciales, sino son espaciotemporales a partir de un marco de referencia para evitar estos problemas relativistas. Y luego, pues tenemos una región temporal que pues va a ser pues una especie de hiperplano de una región espaciotemporal que solo incluya la parte temporal y puede haber regiones temporales de 0 dimensiones, o sea, instantes de tiempo, como puntos de tiempo, y de una dimensión, que van a ser fragmentos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, pues es una región temporal de una dimensión. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar. Aquí tenemos ejemplos de continuantes dependientes, independientes, ocurrentes y cómo se usan en un OVO, que es una ontología biomédica, y cómo están representadas estas cosas. ¿Algún comentario hasta acá que no sea sobre las precisiones que les quedé de ver sobre las definiciones, que no tengo ahorita muy claro y no quisiera interrumpir más? Bueno, No, todo bien por mi parte, gracias. Igualmente, por mi parte. Gracias, entonces Alex. Igual. la parte básica pues va a ser la taxonomía y luego ahora tenemos los distintos tipos de relaciones que existen. Entonces va a haber tres tipos de relaciones fundamentales: las relaciones universal-universal, que se van a poner con is-a. Entonces, esto, aunque estemos trabajando en español, digamos, tenemos que usar is-a, porque es algo definido pues como parte de un lenguaje formal, ¿no? Entonces, yo no puedo decir Alejandro is a ser humano, no. Is a es una relación específica para universal-universal. La verdad no sé qué problemas surjan si permitimos que eh, is a se aplicara a particular universal, pero seguramente hay problemas eh, semánticos, deben surgir problemas. Entonces, por eso es una relación restringida y se le pueden aplicar también a ocurrentes. La meiosis is a un tipo de división celular. Respirar aire is a respiración, etcétera, ¿no? Luego tenemos relaciones particular-universal. La instancia es el ejemplo principal de eso. Esta célula particular es una instancia de el tipo célula. Este rojo, el rojo de este tigre, es un ejemplo de rojo, ¿no? Etcétera. Tenemos relaciones de particular-particular, y aquí viene lo que decía Julián, ¿no? Le preocupaba las relaciones de partes, ¿no? Entonces, el término específico es parte continuante de,
Entonces, un átomo de hidrógeno es una parte continuante de una molécula de agua. Esta porción de gas de helio es una parte continuante de el Sol. Por cierto, algo que no dije hace rato es, debemos evitar usar sustantivos de masa. Perdón, ¿se perdió la conexión? Bueno, sí. Debemos evitar usar... No, no se dejó de escuchar, ¿eh? Ah, No se perfecto. escuchó. Ujú. Entonces vamos a evitar usar sustantivos de masa. Entonces no vamos a estar usando cosas como agua. O sea, claro, podemos usar agua como tipo, pero digamos, yo no puedo hablar de el agua que tiene el hospital como el agua, sino siempre va a ser porciones de agua. Esta porción de agua que está en el tanque, esta porción de agua tal, ¿no? Yo no voy a decir 30 litros de agua, siempre voy a hablar de porciones de agua. Eh, y ejemplos de ocurrentes, por ejemplo, esta ruptura del folículo del ovario es una parte ocurrente de el proceso de ovulación en esta cervatilla, ¿no? Entonces, las relaciones pueden aplicar tanto a continuantes como ocurrentes. En el caso de los continuantes, pues son partes en un sentido mereológico, digamos, mientras que en el caso de, bueno, lo estoy diciendo así en general, no sé si técnicamente cumpla con toda la mereología, pero en el caso de ocurrentes, pues son partes temporales, ¿no? Em, entonces acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, relaciones que son fundacionales, pues puede ser este is-a, que es esta relación que dijimos entre universales, parte continuante de, parte ocurrente de. Tenemos relaciones espaciales, localizado en, eh, adyacente a, relaciones temporales, todo esto es parte de un lenguaje formal, ¿no? Se deriva de, por ejemplo, mamífero, se deriva de gameto, precedido por, y relaciones de participación. La muerte tiene como participante al organismo. La respiración tiene como participante al tórax. ¿Alguna pregunta sobre relaciones? No, no, gracias. Ok, pues eso fue mi introducción a la ontología formal básica. Y ahora lo que quisiera ver es un poco brevemente este artículo que les pasé sobre los fundamentos para una ontología realista de la enfermedad mental. Entonces, esto va a partir de la ontología OBO, eh, que pues presupone realismo ontológico, es conforme a BFO, o sea, todo lo que dijimos aplica para esta ontología. También tiene una cosa extra que que no es parte de BFO, pero que también desarrolló Barry Smith, que se puede integrar a BFO, que es una teoría granular de partición que tiene que ver con adoptar distintas perspectivas o distintos aspectos de un fenómeno, ¿no? Y también está en conformidad con OGMS, que es una ontología desarrollada en conformidad con BFO para la ciencia médica general, ¿no? Entonces también esto podemos ver, ¿no? O sea, estos principios que decíamos, que la idea es ir construyendo sobre lo que ya existe. Que no, yo no haga una ontología psiquiátrica desde cero, si ya hay una ontología médica que ya está funcionando, que ya está trabajando entre algunas redes de investigación, y entonces yo puedo hacer una ontología psiquiátrica conformante a esa ontología médica, ¿no? Entonces, ¿qué principios tiene este marco de ontología biomédica? Primero, pues evitar redundancia. Si ya hay ontologías existentes que tengan esos términos, jálatelas, ¿no? Tráetelos. No inventes la rueda. Explotar la composicionalidad. No definas cosas primitivamente si tú las puedes definir a partir de términos que ya existen, especialmente si están en ontologías médicas, por ejemplo, ¿no? Como OGMS, y una arquitectura común. Entonces, tus categorías de nivel más alto, tómalas de BFO, eh, y empieza a definir estas, a lo mejor tú puedes partir de estas relaciones que ya existen, pero a lo mejor, por ejemplo, precedido por
pues tú quieres hacer una relación de, no sé, que un periodo de agitamiento es parte de la fase prodrómica de un episodio psicótico. Entonces tú puedes definir esa relación de ser parte de la fase prodrómica de como un tipo de subtipo de relación ser precedido por, ¿no? Y entonces no vas a crear una nueva relación que tenga que ver con eso, ¿no? Ahora, ¿qué es la teoría granular de partición? Esto no, la verdad no lo alcancé a entender bien y lo definía muy rápido el artículo, pero se los leo. Entonces, la idea es partir en distintos niveles de realidad del fenómeno y las particiones resultantes son unidades, dice, análogas a las células en un enrejado que pueden o no tener etiquetas. Y la teoría da una explicación formal de las maneras diferentes en que estas unidades pueden corresponder o fallar a corresponder a entidades en la realidad hacia las cuales están dirigidas. Toma en cuenta el grado en que una partición representa la estructura todo parte del dominio en el cual es proyectado y el grado de completud en que esta partición representa el dominio. Entonces, esta partición, esperen un momentito, necesito conectarme. Perdón, estaba quedando sin pila. Entonces, según entiendo, esto tiene que ver con cosas que no son más bien como partes de los objetos, sino como cosas aspectuales de una realidad. Como por ejemplo, si yo quiero entender cómo funciona el diagnóstico en un hospital, pues una parte son las enfermedades o las enfermedades pretendidas y otra parte pues son los diagnósticos que hacen los médicos de esas enfermedades. Otra parte puede ser la base de datos que representa esos diagnósticos. Entonces, eso es un poco como yo lo entiendo, pero no sé, puedo estar mal en esto. Si alguien lo entendió distinto, podemos discutirlo ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Alex. Ok. Entonces, algo importante en los padecimientos y en el tratamiento es que la representación es muy importante, porque tenemos que distinguir entre que alguien tenga un padecimiento y que un médico diga que alguien tiene un padecimiento. Entonces, como lo que les decía, no es lo mismo decir que a los 3 meses alguien empezó a tener depresión que decir a los 3 meses se identificó que esta persona tiene depresión. Y también, por ejemplo, pues si nosotros queremos modelar cosas intencionales o fenomenológicas, pues no es lo mismo decir que a alguien le falta un brazo que decir que esa persona se representa como que su brazo no es suyo o no tiene un brazo. Entonces tenemos que meter un poquito de trabajo sobre la parte representacional. Entonces distinguimos entre una unidad representacional que refiere, una que no refiere. Esto que no refiere, pues podrían ser, por ejemplo, cosas que se abandonaron. Vamos a suponer que el día de mañana se dice que no existe la dislexia. Pero pues igual la gente tiene historiales médicos, ¿no? Entonces, si queremos decir a fulano se le diagnosticó con dislexia en 2025, pues a lo mejor en 2030 dislexia va a seguir siendo un término, una unidad representacional útil, pero va a ser una unidad representacional que no refiere. Y esto pues no va en contra con el realismo central de esta propuesta. Tenemos unidades representacionales no reconocidas. En este caso, pues si la dislexia no existe, en este momento, pues la dislexia está siendo una unidad no referente, pero todavía no nos damos cuenta que no es referente. Creemos que sigue existiendo la dislexia. Tenemos una que es reconocida, ¿no? Como en el caso de cuando ya nos dimos cuenta que la dislexia no existía, o como en el caso de un delirio, etcétera. Y tenemos un- una unidad
un componente de una unidad representacional, que es el componente de un artefacto representacional que no tiene la intención, los autores no tienen intención que refiera por sí mismo, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor un término que puede referir por sí mismo es delirio, pero a lo mejor podría ser que en no sé, se me ocurre, igual lo estoy diciendo mal, pero podría ser dolor. A lo mejor dolor en el contexto en que yo lo voy a usar, pues siempre va a ser dolor de algo, ¿no? Y luego dice, podemos pensar en distintos niveles de representación. Esto se parece mucho a los tres mundos de Popper, ¿no? Pero el primer nivel, pues está la realidad, sin fenómenos de representaciones cognitivas. Luego, en el nivel 2 pues ya tiene que ver con observaciones, interpretaciones, creencias, deseos, etcétera. Pueden ser creencias de los pacientes, creencias de los clínicos. Y luego, en el nivel 3 están las caracterizaciones públicamente accesibles, que tienen que ver con artefactos informacionales, pueden ser ontologías, terminologías, bases de datos médicas, el DSM estaría en el nivel 3, ¿no? Y los niveles L2 y L3 tienen la relación is about, ¿no? Entonces podemos decir como este diagnóstico médico is about este paciente, tal, tal, tal. Este delirio is about bla, 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 ¿no? Y entonces podemos, con esa relación, podemos crear nexos entre distintas entidades de manera representacional. Em, Algunos presupuestos sobre la representación que tienen que ver con este marco son el autor de una unidad representacional asume que es verídica. eh, Muchas unidades pueden corresponder eh, al mismo por. Por ejemplo, pueden basarse en diferentes visiones o perspectivas a distintos niveles de granularidad. Entonces, por ejemplo, en un nivel de granularidad, podría decir yo, la mesa termina aquí, pero en un nivel de granularidad de la física básica, pues la mesa no termina en ningún lado. Y entonces no hay incompatibilidad, porque como estamos hablando a nivel de representaciones cognitivas, no tiene que ser verdadero o falso en absoluto, ¿no? Es como una especie de relativismo conceptual realista. Y luego dice, ¿qué unidades incluir en una representación? Pues dependen de los propósitos que esa representación ha sido diseñada para servir. Entonces no tenemos, a lo mejor no, si queremos entender la enfermedad de garganta de alguien, pues no tenemos que incluir electrones y quarks, ¿no? No tenemos que definir una célula desde los electrones, o a lo mejor sí, depende, ¿no? Depende de qué estemos haciendo. Si estoy haciendo biología molecular, pues a lo mejor sí. Pero si estoy haciendo genética de poblaciones, pues probablemente no me tenga que meter a eso. Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, si yo estoy haciendo genética de poblaciones y alguien más biología molecular y queremos hacer interoperativas nuestras definiciones, pues podemos hacerlo, simplemente postulando algunos axiomas y principios puente. Y mientras los dos hayamos sido ordenados, la idea es que en principio habría más chance de conectar nuestras perspectivas. No quiere decir que no pueda haber inconmensurabilidad, pero incluso en los casos en los que no hay en los que hay inconmensurabilidad y no se pueden traducir uno a uno las perspectivas, pues al menos se pueden traducir fragmentos, se pueden hacer axiomas para pasar datos, ¿no? Entonces no se trata de unificar la ciencia, se trata de que cada quien por su lado siga ciertos principios ordenados en la práctica de la ciencia o de la medicina, etcétera, para encontrar más oportunidades de unificar partes, de traducir partes, de hacer colaboraciones de datos. Aquí vienen algunos ejemplos de definiciones que usa esta ontología general médica. Entonces, por ejemplo, compuesto corporal tiene un nivel de realidad L1, es decir, no pertenece a la representación, sino a la realidad en sí misma, y se define como objeto material dentro de o en la superficie de un organismo, incluyendo estructuras anatómicas, tal, 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 ¿no? Eh, Algunas de L2 podría ser una imagen clínica,
es una representación de un fenotipo clínico. Todo lo que está en negrillas está definido en otros lados, que se puede inferir de la combinación de laboratorio, imagen y resultados clínicos de un organismo. Eh, Eso puede estar a nivel de L2 o L3, etcétera, ¿no? Observación L2 es una representación cognitiva sobre un rasgo corporal que resulta de un acto de percepción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces, informalmente, ¿qué entienden, dicen los autores? ¿Cómo podemos entender una anormalidad clínica? Pues no es parte del plan de vida del organismo del tipo relevante. Entonces, pues el envejecimiento, el embarazo no son anormalidades clínicas. Claro, para una persona que nunca se ha embarazado, pues a lo mejor vomitar al despertar todos los días puede ser una normalidad, pero es una normalidad de sus expectativas, no es una normalidad clínica. Eh, a lo mejor para mí verme al espejo y ver canas no es una normalidad porque no he aceptado la realidad que estoy envejeciendo, pero tampoco es una normalidad clínica. Dice, está causalmente ligado a un riesgo elevado de dolor o sufrimiento o otros sentimientos de enfermedad o muerte o una disfunción por parte del organismo y está hecho de tal modo que los riesgos elevados exceden un cierto umbral. Entonces, entiendo yo que esto no es una definición formal, digamos, no está hecho para hacer filosofía de la enfermedad y que discutamos contraejemplos de manera fina. Simplemente es como una caracterización general, pienso yo, con un fin más o menos heurístico. Podríamos discutir si convendría sustituir esto por una cosa muy precisa, pero pues eso implica que en algún momento todos los filósofos de la enfermedad van a tener un acuerdo de una definición precisa de esto, ¿no? Entonces la ventaja de ser más informal en esto, pues es que se puede avanzar y podemos empezar a hacer ontologías que más o menos presupongan esto, pero bueno, eso es algo que podemos discutir. Eh, entonces, una enfermedad va a ser pues una normalidad clínica que primero podemos caracterizar por un continuante. Alguien podría decir, bueno, pero una enfermedad, pues es un tipo, ¿no? O sea, es una cualidad. Sí, pero me estoy refiriendo a una enfermedad como ejemplar, ¿sí? Como la lumbalgia de Alejandro. Esa es la enfermedad a la que me estoy refiriendo. Y la enfermedad de Alejandro, pues cumple con es una instancia de la lumbalgia en general, digamos, ¿no? Eh, Vimos que algunos continuantes eran disposiciones y dentro de las disposiciones, un tipo de disposiciones son las disfunciones. Entonces, en cierta manera, pues están recuperando esta tradición que asocia la enfermedad con la disfunción. De nuevo, pues hay mucha controversia y presupone muchas cosas, pero si lo que queremos es hacer una ontología aplicable, pues tenemos que avanzar, ¿no? No podemos quedarnos en... Después se puede corregir. Si después llega a haber un acuerdo milagroso entre la gente que hace filosofía de la medicina, pues a lo mejor quitamos disfunción. Pero mientras tanto, pues lo vamos incluyendo en esta ontología. Entonces aquí tenemos, pues, más o menos pues un diagrama, ¿no? ¿Cómo se relaciona una instancia de enfermedad? Pues digo, una instancia de enfermedad, pues está instanciando a el universal de esa enfermedad. La lumbalgia de Alejandro instancia a la lumbalgia. eh, Esa lumbalgia inhiere en Alejandro, que es una instancia de organismo, que es una instancia de el universal Homo sapiens, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver todas estas relaciones que se cumplen, ¿no? Y todas estas pues son modelables en un lenguaje formal, permiten razonamiento, etcétera. Ahora, los autores, para ya hablar concretamente sobre enfermedades mentales, dicen, vamos a retomar las etapas de PAI, ¿no? Entonces, en las etapas de PAI, o sea, dicen, no nos vamos a comprometer con que estas son las etapas correctas, pero vamos a Oye, tratar. perdón, Alejandro, una pregunta. Entonces, una enfermedad no puede ser una anomalía clínica, no podría ser una ocurrente, o sea, un proceso.
ver, es una buena pregunta. La enfermedad es una disposición. Ujú. Entonces, Es la disposición, claro, y el tiene que ver con la ocurrente sería, disposición, parecería, de un órgano, ¿no? Por ejemplo, ajá, o sea, por ejemplo, la disfunción de por ejemplo, una disposición de un órgano. si tienes lumbalgia, no todo el tiempo tienes dolor, ¿no? Ujú, Pero muchos momentos del día. Entonces, esa disposición que existe todo el tiempo es tu lumbalgia, digamos, ¿no? O a lo mejor no sé, lumbalgia es un mal ejemplo, a lo mejor debí decir disco desplazado, lo que sea, ¿no? Ahora, digamos que O tener una algo hernia, más permanente. ajá, Ah, digamos, seamos más específicos. Digamos que Alejandro tiene una hernia extruida entre las vértebras L4 y L5, ¿no? Entonces, eso, eh, bueno, no, pero es que eso ya es como una deformación anatómica, ¿no? Ok, ujú. Más pero tendría que además, ver con la idea de lesión digamos que que de Alejandro tiene disfunción. lumbalgia. Ujú, Entonces, esa lumbalgia, hasta que lo operen o hasta que se cure, la tengo todo el tiempo, aunque no me esté doliendo en ese momento la espalda, ¿no? ujú. Lo que va a ser un ocurrente van a ser mis episodios de lumbalgia. Esos van a ser ocurrentes. Ah, ok. Creo. Ujú, Ajá. También el episodio en el que se me destruyó el disco también va a ser un ujú, ocurrente. Ahora, la cosa hay algo de convencional en esto. O sea, hay cosas que tú puedes modelar si quieres como ocurrentes o como continuantes. Entonces, a lo mejor si tú, no hay una receta, tú puedes hacer las dos cosas. Entonces, si tú quieres hacer una base de datos de qué pacientes tienen lumbalgia, cómo hay que tratarlos, pues probablemente te convenga eh, modelarlo como ocurrente, digo, como continuante. Pero si tú quieres estudiar la evolución de la lumbalgia de Alejandro, entonces en ese momento, pues a lo mejor te conviene modelarlo como un ocurrente. Entonces no, o sea, no hay obligación de modelar las cosas como continuantes o como ocurrentes. ujú. Pero acá yo creo que lo que están sugiriendo es en principio eh, formular las condiciones como continuantes. Ya. Y tal vez me quedé con una idea de ocurrente como más como proceso, pero claro, tienes razón, también tiene que ver con estas particiones temporales, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, el ocurrente, la cosa es, los, eh, los continuantes tienen historia. Entonces, eso no quiere decir que la lumbalgia sea siempre igual, puede ir evolucionando, o el Alzheimer puede ir evolucionando, ¿no? Porque el Alzheimer de Alejandro tiene una historia. Entonces, ese Alzheimer fue cambiando día con día. Entonces, es compatible el cambio mm, sí. con formular algo como continuante. Eh, Tú también podrías, si quisieras, formular un proceso de degeneración de Alzheimer como ocurrente. Puedes hacer las dos cosas, pero la cosa es, según lo que tú escojas, se va a manejar distinto y va a tener distintas relaciones que le son propias o que se pueden aplicar. O tú puedes hacer las dos cosas, es decir, yo quiero hacer una definición del Alzheimer como continuante y hacer una como ocurrente también para personas que están trabajando el Alzheimer de otra manera y que les sirve más tener particiones temporales. Ujú, eh, y después hacer axiomas para conectar las dos cosas. Pero yo creo que no, aunque tú quieras tener una visión dinámica de las cosas, creo que no necesitas modelarlos como ocurrentes, porque recuerda que los continuantes tienen historias. Entonces tú podrías, digamos, el Alzheimer pues tiene una esencia que no va a cambiar, ¿no? Digamos. Pero va a haber condiciones que van cambiando, va a haber síntomas que van a aparecer, capacidades que van a desaparecer, y todo eso va a estar indizado en la historia del Alzheimer de Alejandro, digamos. ya, claro, los continuantes, digamos que constituyen más como un todo, ¿no? Ajá. O sea, en cada momento Alejandro tiene el Alzheimer de Alejandro. Ujú. Eso no, ese Alzheimer siempre es el Alzheimer de Alejandro. Ahora, el Alzheimer de Alejandro en 2025 incluye el síntoma de ansiedad. Pero el Alzheimer de Alejandro en 2030 incluye el síntoma de no poder hablar.
Entonces, el Alzheimer puede ir cambiando, pero siempre es el Alzheimer de Alejandro. Ujú. La idea es, la idea es ¿por qué, si es algo que va cambiando, por qué no lo modelo como ocurrente? Y es porque recuerda que a lo mejor tenemos que hacer el tipo de razonamientos piensa en una base de datos médica como, mira, este, si Alejandro, si Alejandro ejemplifica el Alzheimer, entonces lo voy a llamar para un estudio de pacientes, ¿no? Y a lo mejor la relación de ejemplificación es la que yo estoy usando para saber cuándo llamar pacientes a estudios. Mientras que si yo estuviera modelando el Alzheimer de Alejandro como un proceso, entonces ya no podría usar ejemplificar, sino a lo mejor tendría que usar otra relación. Y entonces cuando yo haga una base de datos y sepa a quién tengo que llamar a estudios, tendría que usar dos relaciones distintas, ejemplificar y otra, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es lo que queremos evitar. Y si me preguntas por qué poner al Alzheimer de Alejandro como un continuante, pues la respuesta sería porque me permite hacer muchos razonamientos útiles. Pero si tú realmente necesitas, o sea, si tienes una razón por la cual la historia del Alzheimer de Alejandro no es suficiente para ti y realmente necesitas una ontología en el que sea un ocurrente, lo puedes hacer, no hay problema. Ok. Mm, ujú. Hay Gracias. mucho para discutir, ¿no? No, o sea, no Sí. estoy Ujú, tratando de adivinar cómo dirían los autores estas cosas, ¿no? Pero ujú. no estoy diciendo que no haya algo controvertido ahí, ¿no? Déjenme ver cómo voy de tiempo. Uy, ya sé, me voy a Son poner. las 2:28. Ujú. Bueno, entonces voy a ir esto rápido y si alguien quiere regresamos, ¿no? Entonces la idea es, estas etapas, pues alguien se da cuenta que le falta algo, una capacidad, que se siente mal. En la etapa 2 pues se acepta lo que es una descripción sindrómica general, sin que todavía sea una condición. En la etapa 3 el síndrome ha sido caracterizado por fuentes autoritativas, entonces ya es como, ya puede tener datos preliminares como marcadores, biomarcadores, patofisiología. En la etapa 4 ya se conoce cuál es la patofisiología, ya hay un conjunto de biomarcadores, etcétera. Y en la etapa 5 dice ya está disponible una etiología cromosomal, cromosómica, biomolecular y la fenomenología especificada, ¿no? Entonces, como desde que alguien diga me duele la cabeza hasta que le digan tienes tal tipo de migraña, o ya sepamos que existe tal tipo de migraña, pues ahí está progresión. Eh, entonces, porque no es que se compren el modelo de Pi, así tal cual, pero dicen, ¿por qué nos gusta? Pues no asume incompatibilidad entre datos médicos y fenomenológicos. Están separados porque proceden de modos complementarios de análisis y observación, que es este aspecto como de perspectiva que introducen con su marco representacional, POR. También, dicen ellos, nos vamos a apoyar en el DSM, porque aunque no define enfermedad, tiene enunciados informales sobre enfermedad. Y lo que nos vamos a preguntar no es qué significan los términos que usa el modelo PI, sino cuáles son sus referentes. Eh, entonces dicen, pues decir que un paciente tiene una enfermedad mental es decir que hay una instancia de enfermedad mental en el paciente. Eh, Aquí está, pues, como cómo quedaría todo organizado, representación, o sea, sería como la versión formalizada ontológica del modelo de Pi. Y luego entonces dicen, bueno, hay algunas entidades que no necesariamente tienen que ver con enfermedad, pero que son útiles, entonces son para modelar esto. Entonces, estructura anatómica relacionada al funcionamiento mental, estado que induce comportamiento, proceso mental, comportamiento, proceso interpersonal, ¿no? O sea, todo esto se va a usar para definir enfermedades mentales y estas van a ser las entidades nucleares. Eh, Enfermedad mental, proceso mental patológico. Esta es un poco como la pregunta que tenías, Mariana, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el proceso? Bueno, el Sí, proceso va justo. va Ajá, a ser un ajá, ocurrente y se va a definir como el proceso patológico, que es la manifestación de un desorden mental, que a su vez es un continuante independiente. ujú.
Entonces, a lo mejor todo lo que dije no tiene sentido porque, bueno, no es necesario, porque ya tienes la noción de proceso y es como el equivalente ocurrente o el correspondiente ocurrente de el continuante independiente, que es la enfermedad mental. Ujú. Eh, Está también el curso de una enfermedad mental, que es un ocurrente, y se define como el curso patológico de una enfermedad mental. Está la manifestación de una enfermedad mental, que se define como un rasgo corporal de un organismo, que es una desviación de la normalidad clínica, y es la realización de una enfermedad mental, y B, es observable, ¿no? Si no, pues no sería manifestación. Em, y luego, perdón que me vaya rápido, podemos volver. Hay entidades relacionadas con diagnósticos para que no confundamos esos dos niveles, ¿no? Entonces, aquí están las definiciones, ¿no? Después volvemos si quieren o les paso la presentación. Eh, pero la idea, pues, es que van a estar en L2 o L3 porque van a ser representaciones. Eh, y entonces, dicen ellos, bueno, nosotros proponemos ciertas definiciones que en este caso, en contra de de los principios metodológicos de BFO, no necesariamente coinciden con las definiciones en la práctica, porque muchas veces en la medicina se hacen definiciones pues como estipuladas, ¿no? ¿Qué es dolor crónico? Pues dolor que dura más de 3 meses. Pero eso no quiere decir que no tuvieras dolor crónico los primeros 3 meses, ¿no? Eh, entonces, pues un poco la idea es como revisar esas definiciones, esos problemas que tienen, definiciones hechas solamente para la práctica y hacer algo más realista, ¿no? Entonces, los universales, representación cognitiva, incluyendo representación afectiva como subtipo y estado que induce comportamiento, dice, juegan un papel principal en nuestra ontología. Eh, por referencia a estos universales, podemos definir a su vez el universal proceso mental, eh, esto también, la estructura anatómica relacionada con el funcionamiento mental, y así podemos describir una persona que canónicamente tiene buena, buena salud mental. Eh, Me voy a saltar un poquito nada más para mencionar rápido el otro artículo, que es una crítica al el ERDOC. Y entonces nos hace notar, por ejemplo, algunos problemas. La idea es como hay que aplicarle los criterios de la ontología formal al RDoc, porque está mal, está hecho con las patas, dicen, ¿no? Entonces, por Qué ejemplo, interesante. dice, hay 12 elementos, por ejemplo, la dopamina y la norepinefrina, que aparecen en columnas tanto para genes como para moléculas. Dice, un gen no puede ser una molécula. O sea, un gen es una unidad de información que puede estar expresada en una molécula. Ah, ya me acordé que son los dependientes genéricos. Es como una novela, un archivo PDF, un libro. O sea, son cosas que dependen de un continuante, pero puede ser cualquier continuante. Ya, perdónenme. Me vino a la mente ahorita. Eh, entonces, un gen, pues según yo, sería un dependiente genérico. Eh, otro problema, dice, omiten especificar cuáles son las relaciones exactas entre los elementos y los constructos. Eh, y un tercer problema, dice, no hay precisión referencial y hay mucho traslape entre las unidades de análisis, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, ¿por qué la matriz se refiere a las neuronas como elementos bajo células? Dice, si esto es un tipo de célula muy vago en el contexto de las enfermedades mentales. O sea, eh, ¿por qué hay un traslape entre células y circuitos y entre circuitos y fisiología? O sea, todo esto es lo que no está ordenado. Si nos ponemos a ver el RDoc como con la lupa que tiene la gente de ontología. Parecería una jerarquización como muy folk, ¿no? Ajá, exactamente. Ujú, No está suficientemente regimentada. Entonces dice, ujú. ¿qué debemos hacer? Dice, primero, no están cuestionando el RDoc como proyecto, solo dice, si lo quieren hacer, háganlo bien. Entonces, hagan sus constructos clasificados a partir de sistemas corporales, usando estas herramientas. Eh,
agrupen los elementos en una matriz definiendo explícitamente las 8 unidades de análisis como elementos definidos en el contexto de sistemas corporales y subsistemas de organismos, ¿no? Y acá te dicen cómo hacerlo. Entonces, esa es como la propuesta fundamental. O sea, no es cuestionar, decir si está bien o mal el RDoc, sino decir, va, pues si quieren háganlo, pero háganlo bien, porque así no se puede usar en bases de datos, no se pueden compartir información. Y luego pues ya no lo alcancé a leer, pero pues se los quería mostrar. Perdón, Patricia, tal vez era el que te interesaba más, pero es cómo podemos hacer un puente entre la ciencia afectiva y los desórdenes psiquiátricos, porque parecería pues que la psiquiatría está en términos de pues neurociencia, síntomas, farmacología, mientras que la ciencia afectiva pues tiene otro tipo de constructos, ¿no? Entonces, pues parece que es como que tenemos que escoger, ¿no? A veces dice así Jesús Ramírez Bermúdez, como, híjole, pues está esta fenomenología, está la hermenéutica, está toda esta parte, pero también está la parte que yo hago, la neurociencia, entonces yo no quiero tirar a la basura una, ¿no? Y me imagino que la gente que hace estudios afectivos, tanto en filosofía como en psicología, pues tampoco quieren tirar a la basura la neurociencia, aunque unos pocos dicen que sí. Entonces, cómo pueden existir las dos cosas? Pues usemos la ontología pues como un puente semántico. Entonces, pues ya, esto es lo que les quería presentar sobre pues esta propuesta de ontología formal básica. Creo que podríamos distinguir la propuesta en dos. La propuesta es apliquemos ontología formal a las enfermedades. Y luego la propuesta más particular de los autores de, a ver, hagámoslo de este modo concreto, ¿no? Entonces podría ser que no nos convenció la manera como Seusters y Smith y Mulligan eh, proponen regimentar la noción de enfermedad mental, pero a lo mejor sí nos parece prometedora la idea de aplicar la ontología formal básica o algún otro paradigma de ontología formal para esto. Y pues ya, ahora sí, dejamos, aunque sea unos minutos para discusión, y me recuerdan al final nada más darle unos datos a Patricia sobre eh, pues el chat que tenemos, etcétera, ¿no? Para que, por si quiere seguirse Ujú. conectando. Gracias, gracias. Bueno, pues quien quisiera. Yo tengo una duda, Alex. Bueno, Ujú. digo, la verdad es que a mí me parece de una complejidad tremendo. Entonces, algo muy básico que me interesaría entender es, ¿cuál sería el objetivo de una ontología formal básica? Yo como, bueno, entendería dos, ¿no? Una es como poder, ¿cómo decirlo? Como pasar, como hacer una traducción, ¿no? Como hacer un diagnóstico de modelos o de propuestas como alrededor para ver qué tan ordenado, ¿no? Y qué tan claros tienen el universo de conceptos y el propio modelo de lo que pretenden hacer, ¿no? Ajá. Y la otra sería, por otro lado, también incluso modelar de cero otras cosas para entender ciertas cosas, ¿no? Ya sea de la medicina, de la psiquiatría. Como cuál es la, el, el objetivo de esta ontología formal básica, por Ajá. ejemplo, en el contexto de las ciencias médicas en general y de la psiquiatría en particular, bueno, sería. Ok. Bueno, pues si tú tienes una ciencia muy acabada, muy avanzada, pues lo que te va a interesar sobre todo no es regimentar esa ciencia ni ordenarla, a lo mejor, pero sí ordenar los datos, poderlos Mm, compartir con otras disciplinas, compartirlos con instituciones, poder guardar tus datos de manera ordenada, no cometer ya. errores médicos. Ahora, Este tema de la conmensurabilidad de la que estuviste más o menos hablando, ¿no? O sea, ahora, de poder cruzar lo que hablaste de la base de datos al ujú. inicio, poder cruzar información de distintas áreas disciplinares. Sí, o sea, puede ser algo que no vaya a revisar el avance de la ciencia, puedes tener una ciencia terminada, aún así te podría interesar hacer una ontología Ujú, formal por todo esto, ¿no? Y segundo, si tú tienes una ciencia que está teniendo problemas de armar sus fundamentos conceptuales, o si hay varias ujú, propuestas en competencia,
etcétera, pues entonces te convendría regimentar las distintas propuestas con una ontología formal. Te puede ayudar a revisar las propuestas, te podría ayudar a revisar la práctica de la psiquiatría, pensando que la psiquiatría, pues a lo mejor está menos desarrollada que la gastronomía, o no sé, bueno, la gastronomía también está avanzando muy rápido ahora, ¿no? Pero no sé, la, la ortopedia, no sé, ¿me entiendes? Entonces, Ujú, sí podría tener, sí podría ayudarte a fundamentar mejor la psiquiatría y también a través de fundamentar mejor algunos proyectos como el RDoc o crear unos nuevos que se ajusten a la ontología formal básica. eh, pero pues eso es, digamos, se debe al estado de desarrollo de la psiquiatría que podría ser más desordenado que otras ramas de la medicina, ¿no? ujú. Entonces, digamos que diagnosticar, digamos, una herramienta para diagnosticar, una herramienta para regimentar, ¿no? Como tú dices. No sé si regimentar y diagnosticar, como lo estoy pensando, serían lo mismo, como de tratar de evaluar la coherencia Ujú. de un modelo teórico, ¿no? Pues podría ser o sea, digamos, tú podrías regimentar la ontología y no llegar hasta decir, mira, de esto se desprenden mis criterios diagnósticos, pero a lo mejor sí, a lo mejor incluso de tu ontología se pueden desprender cuáles deben ser los criterios diagnósticos, ¿no? Ujú, Piénsalo más como, no hay una sola manera de hacer ontología. BFO es un marco muy general que lo que va a evitar es que se te enreden las patas y a partir de BFO tú puedes crear tu propia ontología con tus propios presupuestos científicos y filosóficos, ¿no? ujú, ujú. Ok, Eh, pues esa sería mi duda muy, muy básica. sí, pues a lo mejor luego podemos también retomar estos temas, ¿no? Sí, la verdad es que sí vale la pena, ¿eh? Eh, yo la verdad, todos estos artículos que pusiste ahí estaban en el chat, porque yo solo vi el libro. Sí, Igual también no me... puse 3 artículos. Ah, ya, voy a irme a... Pero Que hay yo un solo vi el poquito, libro no hay y mucho, solo ¿eh? pude medio leer el primer capítulo del libro, ¿no? Es donde partes de todas estas definiciones del principio. Bueno, más o menos de la mitad de la presentación. Pero no, no había visto esos artículos que mencioné. Bueno, No te preocupes. gracias, Eh, Alex. Juliana y después Patricia. Gracias, Alex. Excelente presentación, sobre todo una cosa tan compleja y tan intrincada que lo Sí, hiciste de una sí. manera sencilla. O sea, realmente creo que eso ya de por sí es una proeza. Muchas gracias por la presentación. Tenía como tres preguntas, cosas pues muy generales. La primera, entiendo perfectamente y además estoy de acuerdo con que si nos ponemos a debatir sobre cuestiones filosóficas de, por ejemplo, las enfermedades, pues no vamos a tener una cantidad de términos básicos que necesitamos para construir estas ontologías. Tú ponías el ejemplo de la disfunción, o podríamos hablar incluso de los problemas de la identidad biológica y decir que cómo así que una célula es un endurante, no me acuerdo la palabra que es la otra que tú usas para Ocurrente decir y endurante. continuante. Continuante, ¿verdad? Sí. Que sería lo mismo que un endurante, ¿verdad? O sea, una cosa que se percibe por completo en un momento del tiempo. ¿Podrías repetir? Sí, que creo que es lo mismo, ¿verdad? O sea, cuando tú hablas de continuante es lo mismo que un endurante, ¿cierto? Es una cosa que se percibe por completo en un momento del tiempo. Sí, exactamente. Eso sí, sino que... O lo puedes Sí, ver de otra forma, ¿no? Los continuantes están en un marco tridimensional y los ocurrentes en un marco tetradimensional. exacto, sí, no, era bien, sino que yo generalmente uso endurante, entonces se me olvidaba cuál era, continuante. Bueno, volviendo ahora sí al tema. O por ejemplo hablar de la identidad biológica y decir cómo vamos a decir que un organismo es un continuante o un endurante si constantemente estamos intercambiando. Bueno, eso son discusiones interesantes, pero si nos ponemos a esperar que lleguemos a un acuerdo en eso, pues nunca vamos a construir una ontología formal directamente. Eso me pareció muy bien. Pero tengo una pregunta en particular porque habías dicho, claro, que algo que se prefería era caracterizar las distintas entidades que están allí de una manera, digamos, más ontológica que pragmática. No sé si lo estoy diciendo bien. El ejemplo que ponías era el ejemplo del cemento como una sustancia para pegar ladrillos. Sí, que es mucho mejor definirla como una sustancia química con X, Y, Z propiedades, que en determinado momento puede servir para pegar ladrillos o no, pero tratar de tener definiciones, digamos, más básicas o más generales, etcétera.
Ajá. Luego, al final, muestras esta crítica que le hicieron al RDoc desde el punto de vista, pues, de las ontologías formales. Y dos de las cosas que veía que mencionaste eran primero el asunto de los genes, que gen estaba, digamos, mal definido porque de alguna manera se definía como molécula y claro, los genes pues hacen otras cosas o tienen otro papel o en fin. Y el otro ejemplo que tenías creo que era el de neuronas, ¿verdad? Que se definían como células y también era, se consideraba insuficiente o demasiado vago definirlas de esa manera. Pero Ajá. estaba pensando porque la alternativa que se daba ahí, según te entendí, por ejemplo, para genes, es hablar de unidades de información, No, etcétera, etcétera. eso lo añadí yo, porque no, realmente no lo entendía y decía, pues, ¿por qué los genes no van a ser moléculas, ¿no? Eso, bueno, no, esa era justamente mi Y esa, pregunta, esa entonces fue mi tenemos la especulación. misma. Dije, perdón que no lo aclaré, ¿no? Pero lo dije como si fuera parte del texto, pero yo A eso lo ver, no tenemos la interpreté. misma pregunta entonces, ¿cierto? Porque claro, yo pensaba, pero ¿por qué no caracterizar los genes como moléculas? Y si uno los caracterizara de otra manera, como por ejemplo la unidad de información, que es una buena caracterización, tal vez cometería ese pecado del cemento para pegar ladrillos, ¿verdad? Porque alguien diría, bueno, pero el concepto de información genética es una cosa muy vaga, etcétera. Es mejor calificarlos como moléculas, que eso claramente son ontológicamente. Lo otro de pronto se lo ponemos nosotros en mayor o menor medida. Entonces pensaba un poco en eso. En el caso de las neuronas me queda un poco más claro, que sí, son unas células, pero unas células que hacen unas cosas tan especiales que no se puede hablar solo de células. Pero tenía esa duda en la de los genes, pero bueno, ya me la contestaste súper bien, gracias. La otra cosa que te quería preguntar es si el concepto de causa o la noción de causa, de que una cosa causa otra, o que las enfermedades tienen causas, o que una enfermedad puede causar otra, un infarto cardíaco puede causar un enfisema, pues un problema pulmonar, por decir algo, de alguna manera está capturado en esta ontología formal y cómo. Y la última pregunta era si de alguna manera podrían servir, además de para lo que dijiste cuando preguntó Mariana, para evaluar las ontologías mismas. Es decir, se han presentado como instrumentos para la investigación biomédica, lo que claramente son. Pero hay alguna manera de que si yo construyo una ontología formal, por ejemplo, considerando que las enfermedades son continuantes o endurantes, y otra considerando que son perdurantes o ocurrentes, o si en alguna incluyo ciertas nociones y en otras no, y luego hago ese aparato formal, de alguna manera esos aparatos formales en competencia me den ciertos elementos para decir que cierta ontología básica desde el punto de vista filosófico es mejor que otra para describir determinados fenómenos. Eso era, gracias. Ok, a ver, ¿podrías recapitular la pregunta? Perdona, la primera pregunta ya, que era lo de los genes. Ujú. Entiendo, yo estoy de acuerdo contigo en que la caracterización como moléculas no le veía como el problema y me parecían que otras son más problemáticas. Bien. La segunda, o sea que esa no tendrías que decir nada si no quieres. La segunda tiene que ver con la noción de causas y el hecho de que las enfermedades tengan Ah, ok, causas, una sí, ya. enfermedad cause otra, etcétera, de alguna manera está capturado por este modelo y cómo podría ser. Y la final es si estas ontologías formales se pueden usar como un instrumento, digamos, metacientífico para de alguna manera evaluar la completud, la adecuación formal o en fin, de distintas ontologías filosóficas que yo quiera plantear sobre lo mismo. Es Ok. decir, si yo quiero decir que las enfermedades son cosas o son endurantes o esta otra cosa, eso es una ontología que yo puedo defender filosóficamente y si yo quiero concebirlas como entidades procesuales también. Pero si de alguna manera estos instrumentos nos podrían, una vez yo tenga modeladas las enfermedades de una manera y de otra, mostrar que una de esas ontologías es mejor, es más clara, es más directa, es etcétera, etcétera. Si eso se podría utilizar para evaluar las mismas propuestas ontológicas sobre la naturaleza, por ejemplo, de las enfermedades. Ok. Sobre lo de causa, no sé si haya trabajos específicos sobre regimentar más la noción de causa, pero de lo que yo entendí en este libro que me leí rápido esta semana, lo toman como un primitivo. Entonces hay una relación que es ser causa de, y pues eso para ellos es, ustedes determinen con sus criterios internos que esto es causa de esto, y si se conforman a la ontología formal básica, bueno, pues tendrá que estará restringido a qué tipo de cosas pueden ser causa de. Por ejemplo, la cualidad, la cualidad de un color general, de un tipo de color, pues no puede ser causa de nada, ¿no?
pero pues sí puede ser un suceso, pues sí puede ser causa de otro, entonces ese es el tipo de cosas que tienes que respetar, pero creo yo que no hay una visión sobre decir la causalidad es esto, ¿no? Como eso está dejado al científico. No sé, en- si creamos determinadas ontologías particulares, pues a lo mejor tú podrías ser un pluralista sobre causa, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, estas discusiones que hay, ¿no? De filosofía de la medicina, de si puede hablarse de causalidad, si solo hay una correlación robusta con intervenciones, o tiene que haber una explicación mecánica, pues a lo mejor tú podrías crear dos nociones de causa, ¿no? Y podrías decir, mira, esto es causa en el sentido débil y esto es causa en el sentido fuerte. eh, y así, pues, la gente que no acepte causa en un sentido débil, pues no toma en serio eso, y solo toma en serio la relación de causa en un sentido fuerte que incluye una explicación mecánica. Y así podrías hacer una base, digo, una ontología que podría usar las personas que tienen cualquiera de las dos posturas, ¿no? Sobre causalidad en medicina, creo yo. Pero no se voy a investigar más, pero creo yo que está dejado así como un primitivo, ¿no? Listo, muy bien. Sí, porque yo conozco, y con esto termino, pues, porque qué pena. Hay un señor que es de apellido Misoguchi, que de pronto tú conoces mejor, que tiene un modelo que se llama, creo que el modelo de flujo de río o algo así. Y es una ontología formal donde lo que hacen es modelar una enfermedad como una entidad que está compuesta como por series o cadenas de estados patológicos o anormales que están causalmente vinculados entre sí y que inicia con al menos un estado patológico. Esa es como la definición que tienen de enfermedad. Entonces ahí pues como que la noción de causa parece ser central para definir el mismo hecho. No obstante, ellos no definen causa de ninguna manera, o sea, simplemente como tú dices, lo consideran como un concepto primitivo. De todas maneras, voy a poner aquí el, en el chat la referencia de esa cosa que aquí la encontré por si alguien quiere luego mirarla. Y está interesante, parece que es un enfoque más granular, ¿no? Que como que este enfoque parte de que ya tenemos un tipo que es una enfermedad y no tenemos que necesariamente que meternos más a fondo a definirlo más granularmente, pero podría ser, ¿no? Y creo que podría ser algo compatible con una ontología formal. Yo creo que es compatible con muchos enfoques hacer una ontología que respete BFO. Ahora, creo que está un poco sesgado hacia lo categórico. Habría que ver más cómo se aplicaría RDoc, ¿no? Por ejemplo, creo que se está aplicando a las partes categóricas de RDoc, ¿no? Pero no sé qué tanto se podría aplicar a cosas dimensionales. Eh, y pues ya cosas como modelos como sistemas dinámicos, a mí se me haría muy difícil pensar cómo, o sea, siento que es muy aristotélico BFO, ¿no? Pero no sé, tendría que pensarlo un poco más. Y ya del otro que decías, sobre si puede ser un instrumento metacientífico. A mí me parece que sí, porque claramente lo que te muestra es qué, qué tan fáciles y qué tan naturales son las inferencias en tu ontología, ¿no? Eh, ¿Cuántos pasos tiene que dar un razonador para poder llegar a una conclusión? Yo creo que esos pueden ser argumentos filosóficos, ¿no? Podría decirle a alguien, mira, a lo mejor tu definición de enfermedad es equivalente a esta, es traducible, pero es tan rebuscada que yo para poder hacer un razonamiento tengo que hacer 40 pasos y en esta otra ontología la puedo hacer con 3, ¿no? Entonces, no sé, siento que esos podrían ser criterios metacientíficos válidos, ¿no? Súper, muchas gracias. Patricia, Hola, sí, ¿sí me escuchan? sí, Ah, ok, bueno, yo primero una disculpa, ¿no? Porque obviamente no leí lo no, no, que no hay había que problema, si te leer acabas de enterar. y, y no entiendo mucho la dinámica, pero bueno, bueno, yo quiero nada más decirte que es muy interesante todo lo que dijiste. Eh, es que justamente he trabajado mucho tiempo, estoy trabajando en un marco de trabajo interdisciplinario. Eh, en el caso del PFO, lo entiendo como un marco que tiene una pretensión pues sí, de normativa, aunque no lo digan, ¿no? De acomodar disciplinas, o sea, como sus ontologías, y también puede trabajar más allá de una disciplina, también puede trabajar interdisciplinariamente, perdón, es lo que alcancé a ver. Ah, bueno, obviamente a mí me preocupan un poco como sus presupuestos realistas, pero bueno, daría para una discusión muy larga que creo que ahorita no se presta. Pero bueno, un poco lo que tú dices, ¿no? Los presupuestos aristotélicos. Pero aún así creo que yo no lo conocía, está muy interesante como porque al final es una herramienta, ¿no?
que quizás puedas tú ajustar bajo una posición un poco más perspectivista. Un poco, no sé si estoy hablando en chino, pero mi posición está un poco más con Massimi, no sé si la conocen. ¿Podrías Massimi. repetir lo último? Perdón, se me fue el audio tantito. El BFO yo lo que percibo es que puede ser una herramienta muy interesante, quizás tratando de, bueno, o sea, me hacen mucho ruido como por ejemplo la división tan categórica de continuantes y ocurrentes, ¿no? Siento que ya hay una posición pragmática que nos está evidenciando, pero aún así, o sea, como herramienta me parece muy interesante. ¿Y qué más? Y mi pregunta es, bueno, como obviamente soy nueva en el seminario, como cuál es la intención de retomar el BFO en el marco de este seminario. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, sí, o sea, es cierto que hay estos presupuestos realistas. Bueno, recordemos lo que les decía, que Barry Smith pues, es un estudioso de la filosofía austriaca, ¿no? De Brentano. Entonces tiene, pues, como todas estas intenciones realistas, ¿no? Por eso no le interesa para nada creo yo, la obra tardía de Husserl, que no es realista, ¿no? Eh, y pues hay que notar que hay ontologías formales que son conceptualistas, que quieren lo que quieren representar es el conocimiento que tenemos o las ideas que tenemos y no necesariamente la realidad. Entonces, si a ti te interesa la ontología formal, pues, y no te quedan bien estos presupuestos realistas, pues a lo mejor podrías buscar también alternativas que no comprometan a esto, o bien, si el fenómeno que tú estás investigando no es un fenómeno que crees que hay que tratar de manera realista, pues podrías incorporar este marco de POR y tratarlo todo a nivel de representaciones L2, ¿no? Y eso sería conformante con BFO, ¿no? Creo. Sí, creo que, perdón, perdón, te interrumpo, Alejandro. Creo que esa parte no se escuchó porque fue cuando se cortó la comunicación. Digo, en mi caso yo sí tengo una postura, bueno, o sea, defiendo el realismo, solamente que mi realismo es un poco, no sé si conocen a Massimi, barato, un poco más relacional. Ajá, sí, Michele Massimi. Ajá, Michela Massimi, exacto. Entonces, siendo que esta forma de realismo específicamente ay, perdón, se me olvidó otra vez el nombre del autor, bueno, el BFO, es una forma de realismo muy específica, ¿no? O sea, muy, Sí, sí, porque involucra perspectivas, pero de una manera como más realista que Massimi, ¿no? sí, más universalista, como tú decías, ¿no? Tipo Ujú. Y aristotélico. bueno, Entonces, esta idea rara de decir no hay jerarquías entre continuantes y ocurrentes, existen en mundos separados, lo justifican diciendo pues es que son perspectivas diferentes, son maneras diferentes de ver ujú, la realidad, eh, pero es raro, ¿no? O sea, yo creo que se sí, deriva más que de un fundamento filosófico, creo que se deriva de que así funcionan mejor los sistemas automáticos, ¿no? Eh, sí. Cuando mezclamos continuantes y ocurrentes se vuelve todo muy difícil, entonces mantengámoslos en mundos separados, conectemos esos mundos con relaciones e incluso podemos hacer relaciones especiales como entre objetos e historias. Cada objeto le corresponde a una historia. Entonces, si tú quieres pensar de manera temporal o dinámica sobre un objeto, pues ahí tienes la historia de ese objeto y con eso lo puedes hacer, ¿no? Pero a nivel filosófico puede parecer un poco ad hoc, ¿no? Un poco arbitrario, no sé. Eh, Sí, sí está peculiar. bueno, lo que decías del seminario, bueno, originalmente este era un seminario sobre filosofía de las ciencias cognitivas. Leíamos cosas que tenían que ver sobre pues, cómo definir funciones, mecanismos o cosas más particulares como memoria o atención. Eh, y después decidimos cambiarle el nombre a ciencias cognitivas y espero que no tengan problemas, nos quedamos 10 minutos más nomás para acabar esto. Em, Está bien, Alex. Le cambiamos el nombre al Seminario de Ciencias Cognitivas y Filosofía de la Psiquiatría. Mariana aquí es la experta en filosofía de la psiquiatría, hizo su tesis doctoral de eso, pero a todos nos interesa. No, Eh, no tanto, pero no tanto como experto. yo no, al menos no conozco a nadie más en México que sepa más filosofía de la psiquiatría que Mariana. Qué Eh, padre. Y entonces estuvimos leyendo sobre cosas como nosología, taxonomía, criterios de enfermedad, y entre eso vimos algunas propuestas críticas hacia el DSM que no son antipsiquiatría, sino son más bien como perspectivas médicas, pero revisionistas, como RDoc, ¿cómo se llama el otro, Mariana? El HITOP, Ajá, ¿no? el HITOP.
Y a mí se me ocurrió decir, oigan, o sea, como el otro día estuve en un conversatorio con Jesús Ramírez Bermúdez, y él decía todo esto de, pues a mí me interesa cómo se puede integrar la psicología con la psiquiatría, con la fenomenología. Y yo dije, bueno, eso suena como una ontología formal. Y entonces me Claro, puse a buscar a claro. ver si había algo de ontología formal y psiquiatría. Encontré estos papers y les dije hace 2 semanas, pues leámoslos, ¿no? Pues yo no soy experto en esto, nunca me he metido a investigar esto, pero pues quise enterarme un poquito, ¿no? Oye, Sí, Alex, gracias. entonces, porque yo vi una presentación de Jesús Ramírez Bermúdez, la que hizo en la invitación que le hizo Atocha, donde presenta su modelo. Entonces, la idea, un marco como este permitiría integrar eso que él quiere hacer, que es justo como integrar varios niveles de explicación. Él no tiene todavía un modelo. O sea, lo que tiene es un artículo que escribió con Jimena González Grandón, sobre cómo debería ser un modelo, ¿no? O qué cosas sería bueno integrar en un modelo, por qué Bueno, es sí, justo importante. eso, ¿no? Entonces yo lo que le decía a Jesús es, bueno, sería interesante checar, ¿no? Lo que se ha hecho en ontología formal, eh, y pues es eso, ¿no? Pero se ha hecho muy poquito, o sea, en realidad, pues yo creo que hay como unos 5 artículos de esto. Eh, Mm, las cosas biomédicas, sí hay muchas ontologías formales biomédicas, pero no se ha hecho una ontología formal para psiquiatría y no se ha escrito mucho de eso, entonces todavía es un área, pues, como virgen de trabajo, ¿no? ujú. Te voy a pasar la voy a buscar en la tarde igual, les paso el link de esa presentación que dio en el instituto. Creo que avanza mucho más a lo que haya, no sé, a lo que haya escrito con Jimena, Sí, ¿no? a lo mejor el texto que yo vi es más sobre Desiderata, que ellos piensan que debería tener un marco integrador, y a lo mejor lo que tú viste ya adelantan propuestas más particulares, ¿no? Sí, ujú. Eh, Se los comparto. Julián. Sí, gracias, Alex. Una última pregunta. Decías en algún momento que, claro, esta ontología presupone el hecho de que muchos límites entre, por ejemplo, órganos o partes del cuerpo son convencionales, por supuesto, que en la realidad son convencionales. Y luego mencionabas como el papel fundamental de la disfunción o del concepto de disfunción que esto tiene allí. Pero quería preguntarte cómo es esa caracterización de la disfunción o si puedes ampliar un poco sobre eso. Porque claro, de alguna manera, cuando yo digo que tengo una disfunción del corazón o de una mano, estoy atribuyendo la disfunción a una parte del cuerpo que acepto que es relativamente convencional, sí, que no es como una célula que de alguna manera podría tener un límite claramente establecido por la membrana celular, sino que más o menos es convencional. O sea que yo decir que hay una disfunción cardíaca o una disfunción de la mano o alguna cosa, de alguna manera parecería señalar que sí hay una disfunción, pero que eso está atribuido más o menos convencionalmente a una parte. No sé si eso es así o si nos puedes ampliar un poco sobre eso. Gracias. Sí, sobre si la atribución de funciones es convencional o es objetiva, ¿cierto? Esa es más o menos la pregunta. Exacto, teniendo en cuenta que la disfunción se predica de un órgano cuya caracterización es convencional, cuya separación del resto del organismo suele ser hasta cierto punto considerada por esta ontología como convencional. Bueno, es buena pregunta. Es que más bien, digamos, el corazón de Julián, ese es un objeto por fiat, ¿no? Pero eso no quiere, digamos, eso no quiere decir que el tipo corazón no pueda ser algo objetivo o real, ¿me entiendes? Entonces, yo puedo considerar al corazón de Julián como objeto, porque en ciertos contextos yo puedo hacer una operación y manipularlo, sacarlo, aunque ordinariamente no. Entonces, lo que es fiat es considerarlo un objeto, pero no necesariamente considerarlo una instancia de corazón tenga que ser algo convencional. Ah, muy bien, perfecto, gracias. Sí. Bueno, pues déjenme dejar de grabar y ahorita les digo una cosa rápido. Un segundito.